Eh, Buenas tardes. Yo les vengo a hablar del nótulo grande, que es un murciélago de Doñana. Antes de entrar, para empezar, os quería comentar algunas características de esta especie, ya que supongo que hay mucha gente que no son aquí muy expertos en este tipo de animales. El nótulo grande es el murciélago más grande de Europa y, por tanto, de España, aunque tampoco es un animal muy grande. Solo pesa 50 gramos, aunque tiene una envergadura de casi medio metro. Pero vamos, comparado con la especie más pequeña, que es el nótulo común, que es el murciélago que estáis acostumbrados a ver por las farolas, solo pesa 5 gramos, o sea que es 10 veces mayor. Otra característica importante es que este murciélago se refugia en huecos de árboles, no en cuevas ni en casas, y principalmente utiliza los nidos de epícidos abandonados, pero también puede utilizar otro tipo de huecos como heridas en los árboles. Esto hace que sea un murciélago forestal y que necesite para su supervivencia árboles con huecos. La característica más llamativa de esta especie, sin duda, es la dieta, que además de comer insectos, como hacen todos los murciélagos de nuestras latitudes, incluye también pájaros durante una buena parte del año, que son pájaros que son miradores nocturnos, que hacen los desplazamientos migratorios durante la noche. Otra característica importante es que es la especie más rara de murciélago de Europa. De las 40 especies que hay, es la que está citada en menos números de cuadrículas en el Atlas de los mamíferos de Europa, solo con 62 cuadrículas sobre una media que están sobre las 450 o 500. En cuanto a temas de conservación, su situación legal en la Directiva de Hábitat está incluida en el anexo 4, que incluye todas las especies de murciélagos, y no está en el anexo 2, que es mucho más restrictivo, y en la que hay también un número muy importante de especies de murciélagos, hay como 10 o 12. En el libro rojo de la UICN se considera como, a nivel de Europa, como data deficient, y a nivel nacional, en el catálogo nacional de especies amenazadas, se considera una especie vulnerable. Y los problemas que se han identificado que tiene este murciélago son la pérdida de refugios, o más bien la baja disponibilidad de refugios, de árboles con huecos, y recientemente se ha comprobado que mueren bastantes murciélagos en los parques eólicos, bastantes murciélagos de esta especie en concreto. A nivel de España es una especie que se encuentra ampliamente distribuida, pero de forma discontinua y con poblaciones fragmentadas. Este mapa queda bastante anticuado, se ha encontrado en Galicia, en Cataluña, hay prácticamente por toda la península, pero eso, de forma discontinua. A pesar de esto, las poblaciones de aquí de la península ibérica son con mucha diferencia las mejores a nivel mundial. Y a nivel de Andalucía tenemos datos bastante más precisos. Hace poco hicimos un inventario de murciélagos forestales. Los puntos negros son los puntos en los que se han hecho muestreos. Y bueno, y los rojos son los positivos, que el área de distribución dentro de Andalucía pues está restringido a una serie de zonas, que son hay dos poblaciones que están en ambiente típicamente forestales, como son una en la zona de Cazorla Segura y otra en Alcornocales. Y luego hay un tercer núcleo poblacional, que es algo más difuso, que es el del Bajo Guadalquivir, que está formado por las poblaciones de Sevilla, Jerez y Doñana. Y a partir de ahora nos vamos a referir a este núcleo poblacional. Os voy a contar un poco la historia del nótulo grande en esta zona. En 1920, Chapman, el viajero naturalista, capturó un nótulo en los pinares de Doñana, y en el mismo viaje encontró otro en Jerez, en la casa donde se estaba quedando,
y estas son las primeras citas de la especie para toda la península ibérica. Estos ejemplares están en el British Museum. Posteriormente, en el 68, apareció un ejemplar en el Lucio del Lobo, en medio de la marisma. En el 75 apareció otro que no podía volar en Doñana. Estos os los cuento porque, a pesar de haber pasado 50 años, pues son el sexto y séptimo ejemplar de la especie conocidos en la península ibérica. O sea, que en el año 75 todavía era una especie muy rara y muy desconocida a nivel nacional. En 1990 descubrimos que en el Parque María Luisa había unas colonias muy grandes, a pesar de que estábamos ahí en el pabellón del Perú al lado, no nos habíamos dado cuenta. Y marcamos, es que pasan bastante desapercibidos, ¿no? Marcamos alguno por curiosidad con emisores y vimos que iban hacia la marisma a cazar. En el año 99 se descubrió una colonia en el Zoo Botánico de Jerez. En el año 2000 fue la primera vez que capturamos nótulos en Doñana y fue en las marismillas, en los agallones de los llanos de las marismillas. Marcamos también algún individuo con emisor y vimos que venían de Jerez. Y en el año 2002 Rafa Lafite empezó a hacer cajas aprovechando las colmenas de corcho que se habían quedado en desuso. Empezó a hacer cajas para diversos animales y una la hizo para murciélagos y la colocó en eucalipto delante del palacio y a los pocos meses se instaló una colonia de nóstulos allí, ¿no? Bueno, como conclusión de esta primera parte de la historia del nóstulo grande en el Bajo Guadalquivir, habría que contar que es una población relativamente atípica, porque no es muy forestal, todos los animales que han aparecido en medio de la marisma, ¿no? Pero sí que existe una cierta relación entre las diferentes poblaciones y que están unidas con que parece que tienen la marisma como zona de caza. Y bueno, esta es una hipótesis que desarrollamos que probablemente antes de que los alrededores de las marismas fueran deforestados, pues debía haber una población estable en esta zona, en lo que hoy es el espacio natural de Doñana, y que se ha ido perdiendo por falta de disponibilidad de refugios. Y ahora resulta que las zonas de bosque más, o parecido, de bosque con agujeros, más cercanas, pues están en los parques urbanos de Sevilla y Jerez. Y entonces nos pareció interesante el intentar recuperar esta especie para la fauna del espacio natural de Doñana. Y bueno, este de alguna manera es el objetivo de la segunda parte de la historia que os voy a contar ahora, que es lo que hemos estado haciendo. Bueno, pues a partir del momento que vimos que se había instalado una colonia allí, pues pedimos un proyecto a Parques Nacionales para estudiar diversos aspectos de la ecología de este murciélago, que ahora os contaré algunas cosas. Y luego ha habido otra serie de eventos, como la corta de eucaliptos en el 2008, o otros estudios que hemos tenido posteriores que no han sido tan directos ni con el nótulo ni con Doñana, pero que nos han servido para darle una cierta continuidad a lo que estamos haciendo allí, ¿no? En lo que respecta al proyecto de parques nacionales, los resultados que tienen que ver algo con esto, con la recuperación de la población para Doñana, voy a contaros algunas cosillas. En primer lugar, en cuanto a organización social, que la estudiamos en el Parque María Luisa, la población de allí, encontramos que había 3 colonias independientes, que cada una son grupos familiares diferentes, tienen sus territorios y tienen sus refugios en una serie de árboles dentro, que forman una estructura social de fusión-fisión, que es muy interesante. Pero vamos, lo que nos interesa aquí es contar que cada grupo utilizan entre 27 y 39 árboles al año.
Entonces, dentro de este proyecto teníamos una caja con murciélagos, tratamos de aumentar la disponibilidad de refugios. Como no sabíamos cuál les iban a venir mejor, lo que hicimos fue poner del orden de 25 cajas de modelos variados, a ver cuáles les gustaban más. La que había puesto Rafa era de este estilo. Y bueno, pues después de 3 años, los resultados fueron bastante decepcionantes. Prácticamente solo usaron el modelo que había diseñado Rafa, y de forma marginal este otro, pero fue solo muy poco tiempo y muy pocos individuos, ¿no? En parte probablemente se debió a que las cajas eran rápidamente ocupadas por los pipistrelus que las llenaban y ya imposibilitaban que los nóctulos las pudieran ocupar. Otro aspecto interesante del proyecto de parques nacionales fue el tema de desplazamientos y áreas de campeo. Los individuos de Sevilla se movían por los alrededores de Sevilla, a finales de verano se movían más hacia la marisma, pero se quedaban más o menos por ahí. Los que marcamos en Doñana tenían unos territorios enormes, cazaban mucho por la marisma, pero luego se perdían mucho hacia Cádiz y era muy complicado seguirlos. Llegaban, muy frecuentemente iban a Jerez, no, Jerez, perdón, que está aquí, y también iban hasta el Parque de los Alcornocales, ¿no? Y bueno, pues concluimos que la población de Doñana está más relacionada con la gaditana de Jerez y Alcornocales, y que los desplazamientos entre Jerez y Doñana eran muy frecuentes. Y como conclusiones del proyecto este de parques nacionales, tenemos que las colonias necesitan un buen número de refugios. Hemos visto luego, haciendo seguimientos en colonias más naturales que las del Parque de María Luisa, que no necesitan tantos, no necesitan tantos como veíamos entre 27 y 40, ¿no? Con 10 o 12 se pueden mantener colonias estables. Que los modelos de caja que probamos no tuvieron mucho éxito y que los nóctulos de Doñana están más relacionados con Jerez. El proyecto este terminó en 2006, a finales de 2006, y bueno, ahí tuvimos un cierto lapsus, no pudimos ir ya a Doñana con tanta asiduidad, y enseguida nos vino el evento este de la corta de los eucaliptos, que dentro del plan de eliminación de especies alóctonas se estuvieron quitando los eucaliptales, y a nosotros nos afectaba mucho porque teníamos todas las cajas puestas en los eucaliptos de delante del palacio, aquí, y luego en los alrededores del Bolín. Esta es la situación antes y después. Estuvimos negociando bastante a ver qué podíamos hacer, y conseguimos que nos dejaran mantener un porcentaje importante de árboles en los que mantuvimos las cajas. Bueno, se habían quitado los del aparcamiento, esto fue ya en el año, mucho antes, en el 2006 o por ahí, y luego se quitaron estos de delante del palacio, estos otros un poco más hacia el Bolín, y aquí alrededor de la torre también muchos. Bueno, esto tuvo una consecuencia positiva porque, claro, nos exigió que nos comprometiéramos de nuevo a continuar con intentar restaurar la población de murciélagos. Por parte del equipo de seguimiento se nos proporcionaron nuevas cajas, o sea, fondos para conseguir nuevas cajas y ponerlas en más sitios. Estuvimos viendo el fracaso que habíamos tenido, buscando nuevos modelos. Este que no habíamos usado previamente porque es que este es muy grande, es para poner en edificios, no en árboles, pero se ajustaba a lo que parece que a ellos les gustan, y hemos puesto 15 cajas de este modelo,
y han tenido bastante éxito. Y luego con los otros proyectos que ha habido, que aunque no eran en Doñana ni con esta especie, sí que nos han permitido tener una cierta continuidad desde 2009 en el control de las cajas. Y entonces, bueno, un resumen de la evolución de la población sería este, con los censos que hemos venido haciendo. En la época de los cortes de eucaliptos, justo antes no habíamos estado censando, entonces no sabemos el efecto que tuvo directo. Pero estos son los censos de invierno, en azul son los murciélagos y en rojo son el número de cajas o de refugios que han utilizado. Se ve que en los últimos años ha aumentado el número de individuos y lo que es más importante, probablemente el número de cajas. En el caso de los censos de verano, los censos son bastante más complicados porque no podemos abrir la caja o se molestan. Y lo que sí que es importante en los censos de verano es que hay muchos años que hay más de 20 individuos y que indican que hay una cierta población importante que está criando, ¿no? Y en los censos de verano también se ve que el número de cajas ha aumentado. Y por último, la distribución de las cajas en las primitivas estaban todas puestas alrededor del palacio y el bolín, y las en rojo son las que estuvieron colonizadas. Las que hemos puesto luego también se pusieron más en los álamos del bolín y luego en el Pinar de San Agustín. Y bueno, se ve que aquí están las que tenían éxito, estaban justo delante del palacio, y aquí han aumentado mucho hacia la zona del bolín, hay en Álamos y también hay en el Pinar de San Agustín. Y como conclusiones para terminar, pues que ya hemos identificado los modelos de caja que son aceptados por los nóctulos, se estaban desplazando fuera de la zona de los eucaliptos hacia los álamos y de alguna manera estamos cumpliendo nuestro compromiso de que no dependa de nosotros el que se puedan cortar los eucaliptos. Y la red de caja está siendo utilizada de forma mucho más continua que antes y además de forma mucho más creciente. Y parece que la colonia está en vías de consolidarse, aunque todavía no podemos decir que se haya consolidado, ¿no? Y nada, agradecer a todas las personas que nos han ayudado en todo este tiempo en la reserva, en este trabajo y a las muchas administraciones que han financiado estos proyectos. Y nada más. No, pero eran conclusiones de otra cosa. Bueno, no hay tiempo, pero una pregunta. ¿Los grupos o las familias suelen utilizar la misma caja de un año para otro? ¿O cambian de...? Bueno, eso es de las cosas que en Doñana, o sea, en otros sitios sí utilizan los mismos refugios, son muy filopáticos. Pero aquí en Doñana los seguimientos que hemos hecho no han sido tan intensos. En los primeros años que hicimos, sí. En estos últimos años no hemos podido comprobar si son los mismos individuos. Lo que me parece curioso es cómo existe una relación entre el nóctulo y el eucalipto cuando es una especie que usa huecos y el eucalipto no tiene ningún... No, pero eso porque son cajas. O sea, no tenéis constancia de que ocuparan antes los eucaliptos con el eucalipto. Bueno, sí que hay un eucalipto que tiene agujeros y se mete. Cuando estuvimos marcando animales allí en Doñana con emisores, nunca se metieron en alcornoques de la reserva ni de probablemente de Doñana. Siempre que se iban del palacio, se iban a Jerez. No sé, es que los eucaliptos estos que son muy grandes deben ser muy atractivos. No, o sea, deben ver que hay un árbol y se acercan a explorar a ver si encuentran agujeros y si ven una caja se meten.
No, las han ocupado mucho menos. Si se tiene previsto instalar cajas de estas en las pajareras, en las... ¿Y Bueno, qué efecto se prevería que tuviera de interacción con las aves? no tenemos ningún interés en trabajar en la pajarera porque no podemos trabajar allí. Es muy complicado, no nos dejan acercarnos en la época que están criando las aves, que es una parte importante del año. Entonces no tenemos mucho interés en verlo.